al norte de Suramérica, en Venezuela, en los Andes venezolanos, en el estado Táchira, se encuentra San Cristóbal, denominada la ciudad de la cordialidad, y ahora celebra 460 años de fundada. Con ustedes, Luis Hernández Contreras, el cronista de la ciudad. La ciudad de San Cristóbal fue fundada como una concepción del Ayuntamiento de Pamplona, pero no fue concebida como ciudad, sino como una villeta de paso entre Pamplona y Mérida. ¿Por qué? Porque los españoles sabían el terreno donde se fundaría no era el más propicio para una ciudad. Y si nos vemos y nos paramos allí en la loma del Mirador, nos damos cuenta que a quién se le iba a ocurrir fundar una ciudad a la orilla de una falda, si vemos allí la zona de la Plaza Juan Maldonado. Pero así sucedió, fue concebida como una villeta de paso entre Pamplona y Mérida, y esa misión la cumplió un capitán español oriundo de Salamanca llamado Juan Maldonado, y la cumplió el 31 de marzo de 1561 con una treintena de hombres que vinieron desde Pamplona. Pero a pesar de haber sido Pamplona la ciudad genitora de San Cristóbal, pues no tuvo jurisdicción sobre esta ciudad que buscó de una manera u otra la villeta ser independiente. Esa villeta fue poblada durante unos 200 años por no más de 100 lugareños. Por eso era llamada El Lugarejo. No tenía ninguna importancia, ninguna relevancia, pero sí había sido fundada en un punto geoestratégico sumamente importante, sumamente interesante. Fueron más importantes en su época Tunja, Pamplona o La Grita que precisamente San Cristóbal. Muchas epidemias, terremotos la azotaron, quedan afortunadamente los registros de una época, hasta que ya a finales del siglo XVIII la revolución de los comuneros, que partió desde lo que hoy día es Colombia hacia los Andes venezolanos, logró marcar cierta relevancia en lo que sería la villa de San Cristóbal. Esa es la pequeña villeta que conoció Simón Bolívar en su viaje de 1813, cuando ingresa en la campaña admirable por San Antonio del Táchira, la Villa Heroica, y pasa a San Cristóbal. Aquí arengó a las tropas, aquí pernoctó apenas una noche en 1813, en abril de 1813, para seguir camino hacia Mérida y ser nombrado el Libertador. San Cristóbal luego fue la villa que recibió a Simón Bolívar por una posición geoestratégica, era la comunicación entre los llanos y lo que es Colombia hoy día. Es de decir también que en 1820 fueron varias las salidas y entradas que tuvo el Libertador, pero no aparecía en los informes importantes de la época. Aquí no hubo combates, aquí no hubo episodios sublimes de la época de la independencia. Hasta que por 1830, ya cuando se estaba concibiendo la nueva Venezuela a partir de José Antonio Páez, algunos extranjeros comenzaron a notar ya la importancia geoestratégica de San Cristóbal. ¿Y por qué? Porque cerca de San Cristóbal comenzó a darse un fruto que cambiaría la historia económica venezolana. Y me refiero al café. El café no se dio en las cercanías de La Grita, el café se dio en las cercanías de San Cristóbal. Entonces, el afán de independencia de los pobladores de esta zona de la provincia de Mérida buscaron su independencia. Nosotros pertenecíamos ya para 1830, para resumir esta historia, a la provincia de Mérida. Entonces, las distancias con Mérida eran bastante marcadas y se buscó la separación de esa provincia. Eso se logró gracias a la intervención de un héroe de la independencia, un italiano llamado Carlos Luis Castelli, que tenía muy buena relación con el gobierno de los hermanos Monagas, y logró en tiempo de José Tadeo Monagas emitir el informe que aprobaba la división de la provincia de Mérida en dos. Entonces se creó a partir del año 1856 la provincia del Táchira, compuesta por 4 cantones: San Cristóbal, La Grita, Lobatera y San Antonio. Inicialmente se buscaba que esa provincia llevase el nombre de Torbes, pero se logró consolidar el nombre Táchira. Eso designó como capital a San Cristóbal y pasó a ser elevada a villa. Eso se logró
en 1856 y luego pasa a ser una ciudad que es la capital de la provincia del Táchira. Vendrían momentos sublimes de esta ciudad y esos momentos se marcan precisamente en tiempos de Antonio Guzmán Blanco. Es la gran fuerza del café, la riqueza del café. Entonces llegan las grandes casas comerciales europeas, italianas, francesas, corsas, están aquí presentes, alemanas, y nos llenamos en las carreras de San Cristóbal de esas casas europeas. San Cristóbal tuvo su plaza mayor donde Juan Maldonado la fundó, es decir, la actual Plaza Juan Maldonado frente a la catedral. Ese fue el punto naciente de la ciudad, pero que fue extendiéndose hacia el norte y hacia el este. Si nos paramos en ese punto, San Cristóbal no tenía extensión hacia el sur ni hacia el oeste. En la carrera 6 de San Cristóbal, precisamente ya para los años de 1870, comenzó la fuerza de la dinámica mercantil. Entonces, esa fuerza logró ante todo consolidar las casas importantes de comercio y logró establecerse el mercado cubierto como punto del epicentro de la actividad mercantil. El mercado cubierto es de 1876 y comenzó entonces a desarrollarse el nuevo centro de San Cristóbal, que sería donde hoy día es la Plaza Bolívar, que se llamó inicialmente El Pantano, luego se llamó Plaza del Mercado Cubierto, pasó a llamarse Plaza Guzmán Blanco, Plaza Páez, y desde 1912 fue el Parque Bolívar, hasta que en 1929 se le denominó Plaza Bolívar. Ese es el centro de la ciudad, precisamente por la dinámica de su actividad mercantil. San Cristóbal entonces fue consolidándose en la geografía nacional, pasó a ser la capital del estado Táchira, luego fue una sección Táchira del Gran Estado de los Andes en tiempos de Guzmán, cuando el Gran Estado de los Andes abarcaba los estados Táchira, Mérida y Trujillo con capital Mérida, hasta que Cipriano Castro a partir de 1899 volvió al anterior establecimiento jurídico y político, el estado Táchira. Desde allí nos hemos mantenido como el estado Táchira. San Cristóbal comienza entonces a ser una ciudad que se desarrolla en el orden cultural, tiene instituciones culturales como el Colegio Nacional de Varones, que luego se transformó en el Liceo Simón Bolívar de 1915. Comienza aquí también la efervescencia de la actividad cultural a través del Salón de Lectura, fundado en 1907, de los clubes sociales que se crearon para la época, como el Club Táchira de 1905, y la ciudad va poco a poco extendiéndose y creciendo, y fueron abriéndose las calles, las carreras y calles hacia el este. Eso lo comenzó a hacer el general Pedro Murillo a partir del año 1913. Esa tarea la consolidó Eustoquio Gómez. Entonces la ciudad tiene dos templos, que es el templo de San Sebastián, hoy catedral, el templo de San Juan Bautista. Luego en 1927 se construiría la pequeña capilla de San Antonio, ya en ese este que se está desarrollando hacia la carrera 12 de la ciudad. San Cristóbal tiene esos centros culturales que mencioné, tiene ya un instituto educativo de marca mayor como fue el Liceo Simón Bolívar, y en tiempos de Eustoquio Gómez comienzan las grandes obras del gobierno nacional y del gobierno regional. Esas obras se patentizan en el Palacio de los Leones, en el Hospital Vargas, en el pequeño aeródromo que existió donde hoy día es la terminal de pasajeros al sur de la ciudad. Esas obras de Eustoquio Gómez se manifiestan también en el acueducto de las Cumbres o de las Cumbas, como decía anteriormente, y Eustoquio fue abriendo la ciudad hacia el este. Eso se marcó ya a partir de 1935-36 con la construcción de Barrio Obrero y a partir de 1940 con el trazado de las calles que formarían la Concordia en esa parte, en esa gran extensión del sur de San Cristóbal que se conoció originalmente como la Sabana del Higuerón, luego como la Sabana y después como la Concordia. San Cristóbal fue ante todo pues cimentándose en ese orden. Vinieron gobernantes que le pusieron de veras el pecho y el cariño a esta ciudad para construirle sus buenas calles, para transformar el Parque Bolívar en la Plaza Bolívar, cambiando el busto de 1912 por la estatua que se erigió en 1929. Se construyó el edificio del Salón de Lectura al norte de la hermosa Plaza Bolívar, se consolidó el comercio de la época, se construyó el Hotel Royal al sur de lo que fue la Casa Steinfort.
que marcó parte de esa actividad europea que le comenté desde 1870, que se marcó con casas europeas como la Lago Maggiore, luego la Rivoli, luego sería Fontana, se construyó la casa Van Dieselrode, la Breuer Müller, la Andresen Müller, que se transformó en casa Steinfort. Esa dinámica mercantil fortificó a San Cristóbal en los números de la economía nacional, y el café era boyante. Cuando el café fue cayendo, pues la ciudad también cayó en su actividad dinámica. Muchos emigrantes se fueron a Caracas en busca de mejores perspectivas, otros se fueron al Zulia, y la ciudad pues se fue quedando acá con los muchachos de siempre, con la gente que se graduaba de bachilleres y que no pasaban de ser técnicos, de empleados de comercio, empleados del gobierno y artesanos ante todo. Se consolidó en el movimiento cultural la Banda del Estado, dirigida por muchos años por Nicolás Costantino, músico italiano. Fue fundada en tiempos de Alejandro Fernández, su primer director, Nicolás Costantino, Ramón Espinalfón, y 4 décadas bajo la conducción de Marco Antonio Rivera Useche, convirtiéndola en la mejor organización musical bandística del país. Eso se marcó también con la construcción del Liceo Simón Bolívar, allí en la carrera 12, entre las calles 10 y 11, en su viejo edificio, luego en el edificio que construyó el gobierno del general López Contreras, el edificio que se construyó en tiempos de la Junta de Gobierno en 1950, la transformación completa del medio físico de San Cristóbal en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, precisamente en el gobierno de Medina Angarita, en el gobierno de López Contreras se construye el cuartel Bolívar hacia el este de la ciudad, se construye el salón de lectura, se construye el edificio primero del Liceo Simón Bolívar. En tiempos de Medina se levanta el edificio nacional. En tiempos de Marcos Pérez Jiménez sucede la gran transformación de San Cristóbal. Son las primeras avenidas que interesan la ciudad propiamente dicha. Estamos hablando de la avenida Libertador y de lo que se llamó la avenida de circunvalación este de la ciudad, que es hoy día la avenida 19 de abril. Se construyen grandes obras como el Hotel El Tamal, la Casa Sindical, se construye también, en ese caso particular de las obras de Marcos Pérez Jiménez, el Círculo Militar, que serían estructuras que servirían para la ciudad del futuro. Luego, en tiempos de la democracia, la ciudad recibe también la fuerza de esos gobernantes. La ciudad cumpliría entonces 400 años en 1961, en tiempos del gobierno de Rómulo Betancourt. Y San Cristóbal recibe como aporte del gobierno nacional en sus obras el edificio de la Escuela Normal J.A. Román Valecillos, los mercados periféricos Guayana y Mérida. Recibe también la reforma completa de la Catedral de San Cristóbal, que fue entronizada en abril de 1961. Se reciben también obras importantes como la redoma del Educador. Se reciben también, en tiempos del gobierno de Raúl Leoni, se concibe la Plaza de Toros de San Cristóbal, que transformó completamente la vida de esta ciudad, porque en 1965 se lanza la primera Feria Internacional de San Sebastián, que dejó atrás a las viejas ferias de enero, las fiestas de enero que se sucedían en esta ciudad desde 1835. Entonces, en 1965, 130 años después, el cuento es otro, porque vienen entonces la masa de turistas de todo el país para presenciar las corridas de toros con las mejores figuras del cartel español y mexicano que se presentaron acá en San Cristóbal. Eso transformó rotundamente la ciudad. Luego venimos en el tiempo de Rafael Caldera, que la ciudad recibe avenidas importantes, la Marginal del Torbes, la avenida Batalla de Carabobo, la Séptima Avenida, la avenida Octava. Vale decir que en tiempos de Leoni se construyó y se inauguró la Quinta Avenida. Entonces, el panorama del plano de San Cristóbal fue cambiando porque la ciudad fue extendiéndose a los 4 costados, hacia el oeste, lo que es la zona de Puente Real, de 23 de enero, de 8 de diciembre. Se fue construyendo también hacia el norte, que son todas esas extensiones de la avenida Guayana en adelante, y hacia el sur la Concordia se estaba desarrollando hasta el punto del parque de exposición allí en los viejos terrenos de la hacienda La Chucurí. Y hacia el este estaba surgiendo una ciudad alrededor de la Plaza de Toros. Entonces se construye la Avenida España, la Avenida Ferrero Tamayo, y en tiempos de Carlos Andrés Pérez se desarrolla el complejo ferial de Pueblo Nuevo con los pabellones, y luego vendría el velódromo y la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y se construiría el Parque de Azogata.
Y luego en tiempos de Luis Herrera pues se consolidan obras también como el Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, hasta que las últimas grandes obras de San Cristóbal son del tiempo de Jaime Lucinchi, contando entre ellas la avenida Rotaria y contando la avenida Antonio José de Sucre. Eso es, grosso modo, lo que se puede decir de esta ciudad, que ha tenido medios de comunicación importantes, desde el medio escrito como el Eco del Torbes de 1845, pasando por importantes periódicos como mencionar Horizontes desde 1903 a 1920, Diario Católico fundado en 1924, Diario Vanguardia de 1936, El Centinela de 1939, el Diario La Hora del año 55, el Diario La Nación desde 1968, el Diario Pueblo de 1978. Entonces surgen las emisoras de la ciudad. Mencionamos La Voz del Táchira de 1935, Ecos del Torbes de 1947, vendría Ondas de América, que se transformó en Radio San Cristóbal, Radio Junín, todas las emisoras de la AM contando a Radio San Sebastián, a Radio y una vecina como fue Radio Sucesos de Táriba. Pero aparece la efervescencia de las FM, la frecuencia modulada, en 1989, año en que surge también la televisora del Táchira y pasamos a ver la historia cotidiana de todos los días a través de la pantalla televisiva. La ciudad se desarrolló en el orden cultural, no más allá del salón de lectura, con las orquestas sinfónicas, con las orquestas típicas, con los complejos culturales, con el desarrollo cultural de sus instituciones. Se desarrolla también en la materia educativa. Surge la Universidad Nacional, la Universidad Católica Andrés Bello, creación del obispo Alejandro Fernández Feo en 1962, la Universidad de los Andes, que llega con sus extensiones gracias al rector Pedro Rincón Gutiérrez, la Escuela de Educación de la ULA. Luego vendría el IUT y aparece la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la UNED, que todos los tachirenses sentimos plenamente nuestra. Ese es el desarrollo de esta ciudad en el orden económico, con sus grandes industrias, con las industrias forjadas por la gente de acá y con la fuerza extranjera de los inmigrantes, por mencionar un solo ejemplo, la industria de los Pelizari o la pasteurizadora Táchira, que es la confluencia de una familia de origen europeo como los Granger. Todo eso fue modificando esta ciudad y dándole una gran relevancia. San Cristóbal, por supuesto, adolece de todos los males que poseen también las grandes ciudades, de las incomprensiones de sus gobernantes, de la ignorancia de sus gobernantes y de los gobernantes que la siguen considerando sin quererlo como una ciudad de paso, como una villeta de paso. Pero es la capital nuestra, fundada en un sitio geoestratégico sumamente importante, con directa vía hacia el norte, hacia el lago de Maracaibo, hacia el este también hacia lo que es la cordillera andina, hacia el oeste con la vía de Colombia y hacia el sur venciendo la montaña de San Camilo para tomar la ruta de los llanos. San Cristóbal se conectó nacionalmente a través de sus aeropuertos, el de San Antonio, el de Santo Domingo, el de La Fría. San Cristóbal tiene su propio aeropuerto de Paramillo. San Cristóbal se comunicó con Caracas a través de la carretera Trasandina de 1925, de la carretera Panamericana de 1954 y de la carretera de los Llanos de 1968. Es nuestra capital, que fue fundada por un salmantino, por Juan Maldonado Ordóñez y Villagrán, el 31 de marzo de 1561. Son valses, pasillos y bancos de Telesforo, Jaime y Juan de Dios, Calaviz. Tu gentes bondadosas, cultas y sensitivas, eres la más. Me encuentro en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, hermosa región. Este lugar se llama La Loma del Viento. Como ustedes pueden ver, hermosos paisajes. Yo nací allá, más atrás, en Loma de Pío. Así que un saludo, muchísimas gracias, felicidades y bendiciones. Se oye el tañido de las 12 campanadas anunciando la alborada a su dormida ciudad. Del 31 de marzo, fecha en que mi San Cristóbal junto
cumple un año más de edad. Ya no eres aquel pueblo de antaño, el mercadito ermitaño y su vieja catedral. Ya están lejos los paseos a la bichuta, la estación de la Guacara, Madre Juana y Barrio Guzmán. Y al mirarte de noche San Cristóbal, desde alguna colina, yo creo imaginar que del cielo bajaron las estrellas y celebran dichosas su mayoría de edad. Son tus luces las que con mil destellos asombran al viajero y lo hacen suspirar. San Cristóbal, ya no eres un pueblito, ya estás bien grandecito, ahora sí eres ciudad. De noche San Cristóbal, desde alguna colina, yo creo imaginar que del cielo bajaron las estrellas y celebran dichosas su mayoría de edad. Son tus luces las que con mil destellos asombran al viajero y lo hacen suspirar. San Cristóbal, ya no eres un pueblito, ya estás bien grandecito, ahora sí eres ciudad.